Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos los conceptos relacionados con el modulador de ancho de pulso y construiremos uno con el microcontrolador Atmega 328P. Comenzamos. Listo para platicarles del PWM, cómo vamos a utilizar el microcontrolador Atmega 328P para generar un ancho de pulso variable, un Pulse Width Modulation, PWM muy utilizado. Les presento aquí el principio de funcionamiento y vamos a ir avanzando hasta lograr configurar nuestro microcontrolador para generar un ancho de pulso. Bueno, vamos a utilizar la característica de el timer, el contador, y vamos a trabajar con las dos interrupciones, la de overflow y la de comparación. Y aquí empieza lo interesante, ingenieros. Miren, si ven esta línea que asciende, es la gráfica del contador. Aquí está el contador, cualquiera de los tres contadores, tcount 0, tcount 1 o tcount 2. Va de 0 a 255 o de 0 a 16.000, no sé cuánto de 16 bits. Y el contador 2 también de 0 a 255. O sea, si graficamos el contador, va a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 255, regresa a 0, y luego otra vez 255, regresa a 0, 255, regresa a 0, 255, regresa a 0, y así. Aquí vamos a utilizar ya una salida de forma de onda, la cual está representada aquí por el OCNX. OC significa Output Compare, la salida de comparación, es decir, aquí es donde entra el registro comparador. N es el número de timer y X es AOB, porque recordarán que tenemos dos comparadores por timer, ¿verdad? Tenemos el comparador A y el comparador B. Voy a utilizar el comparador A del timer 0. Entonces aquí va a ser OC0A, es el que vamos a usar. Entonces hay una salida en ese pin, es un pin que de una vez se los presento. Es el pin que está aquí, de aquí donde está el cursor ahorita, OC0A. ¿Recuerdan? Output Compare del timer 0, el comparador A. En el pin 12, que es curiosamente es el mismo pin del puerto D6. Y de una vez aprovecho para presentarle todas las salidas de forma de onda. Aquí está el pin 12 y el pin 11, son el Output Compare del timer 0, el comparador A y el comparador B. Y luego acá en el pin 15 y el pin 16 tenemos el Output Compare del timer 1, comparador A, y Compare del timer 1, comparador B. Aquí están. Y luego aquí en el 17 tenemos el Output Compare del timer 2, el A, y el B lo tenemos en el pin 5, está el OC2B. Entonces, en términos generales, tenemos dos salidas de comparación por timer, la A y la B. Nosotros vamos a usar la salida de comparación A del timer 0. Entonces ese es el pin 12, el pin 12 donde vamos a ver esa forma de onda. Entonces tenemos por un lado el contador que va de 0 a 255, 0, 0, 255, 0, 255. Y luego tenemos representado aquí con esta línea horizontal chiquita el valor del OCR. ¿Se acuerdan cuál era el OCR? El registro de la salida de comparación, donde poníamos un valor que cuando llegaba ese valor se disparaba la interrupción de comparación. Si mal no recuerdo, en nuestro ejercicio anterior, el timer para un segundo, para generar una interrupción cada 20 milisegundos, nos dio 19.5 en mi ejemplo, y que yo les pedí que recalcularan para que les diera un número más cercano a un entero. Entonces, recordarán lo que hacía lo que le llama el chismoso o el árbitro, que estaba viendo el valor del registro de comparación, y cuando llegaba a su valor se generaba una interrupción. Bueno, esa interrupción está simbolizada aquí, que bien aquí está también ejemplificado la interrupción de comparación. Se genera una aquí en este punto, otra aquí y otra aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí es donde entra la magia, ingenieros, la magia de todo esto. Nosotros vamos a configurar para que cuando ocurra la interrupción de comparación, esta salida que normalmente está arriba, en cuanto ocurre la comparación, baja a 0 y dura 0 hasta que ocurre la interrupción de overflow. Aquí están las dos interrupciones trabajando. En estos dos picos que no hay interrupción de comparación porque simplemente hay interrupción de overflow, no hay un reseteo de la onda, del valor en el pin OC0A.
¿verdad? Entonces, hasta que ocurre la interrupción de comparación, baja a 0 el valor y vuelve a 1 cuando ocurre la interrupción de overflow, y así se mantiene en 1 hasta que vuelve a ocurrir otra interrupción de comparación, vuelve a bajar, se mantiene en 0 hasta que ocurre una interrupción de overflow, sube a 1, se mantiene en 1 hasta que ocurre una interrupción de comparación, baja a 0, y se mantiene en 0 hasta que ocurre una interrupción de overflow, sube a 1, se mantiene en 1 hasta que ocurre una interrupción de comparación, baja a 0, se mantiene en 0 hasta que ocurre una interrupción de overflow, y así. Y así es como generamos el ancho de pulso. Miren, aquí abajo está representado el periodo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos que corresponden precisamente al conteo de 0 a 255 es un periodo, 0 a 255 segundo periodo, y así. Entonces, cada periodo está delimitado por el valor máximo del contador. Y aquí es donde entra la definición del ancho de pulso. Se fijan, el valor se mantiene alto mientras no ocurre la interrupción de comparación. Cuando ocurre la interrupción de comparación se mantiene bajo y hasta que vuelve a ocurrir. Imagínense que estas tres no están, solamente no modificamos el valor de OCR, siempre se mantiene aquí, entonces nos va a dar una forma de onda. Vamos a centrarnos en esta. Mientras mantengamos este valor en todos los casos, nos va a dar una forma de onda más o menos así. Miren, vamos a centrarnos nada más en esta parte. O sea, la mitad arriba, la mitad abajo. La mitad arriba y la mitad abajo. Cuando modificamos el valor del OSR, como aquí en se mantiene un pequeño porcentaje arriba y la mayor parte del porcentaje abajo. Entonces, ahí entran los conceptos del duty cycle. Duty cycle significa el ciclo útil. Ciclo útil significa el tiempo que está arriba en 1. Entonces, como en este caso que más o menos la cuenta del OCR está a la mitad, nos genera una forma de onda con un ciclo útil del 50%. 50% arriba, 50% abajo. En ese otro caso, que el OCR está más cercano a 0, nos genera una forma de onda con un ancho de pulso con un porcentaje muy pequeño de alto, o sea, un duty cycle, digamos, del 10% y de un 90% inactivo. Entonces su duty cycle es del 10%. Y en esta otra de aquí, en el que la comparación está cerca al 255, nos genera una forma de onda con un duty cycle por ahí del 80% y un 20% abajo. Y entonces entran esta nomenclatura, digamos, siempre en un ancho de pulso les va a decir el duty cycle, nos van a decir el duty cycle, que significa el ciclo útil, es decir, qué tanto porcentaje de todo el periodo está en el voltaje. Entonces, si nos dicen, no, pues quiero un duty cycle del 50%, significa que vamos a generar una forma de onda como esto. No, pues que quiero un duty cycle del 70%, a lo mejor es una forma de onda como esta, la primera. Aquí empieza el periodo y casi el 70% está arriba y luego abajo. Luego, no, pues quiero un duty cycle del 10%, a lo mejor generamos una forma de onda como esta. Pues con eso en mente, ingenieros, vamos al microcontrolador y utilizar los conceptos del timer para generar anchos de pulso a nuestra necesidad. Vamos a los registros, ingenieros. Vamos empezando por aquí. Son los mismos registros del timer, los mismitos. Es decir, el TCCR0A, el registro de control A del timer 0, el TCCR0B, que es el registro control B del timer 0, el enmascarador de interrupciones, el contador y el OCR, el registro de la salida de comparación. Los mismitos. La diferencia está en esto, ingenieros, que ahora sí vamos a usar una salida de comparación. Ahora sí la vamos a usar. En el timer lo tenemos en modo normal, sin salida. En el timer el OC0A está desconectado, es decir, no necesitamos generar ningún pulso en esta patita, en las patitas del OC de aquí. Ahora sí como vamos a generar un ancho de pulso, ese ancho de pulso lo vamos a leer aquí. Entonces aquí sí vamos a utilizar alguna de estas tres opciones. Hay tres posibilidades: que esté intercambiando el pulso en cuanto ocurre la comparación, o sea que si ocurre la comparación lo pone arriba, ocurre la comparación lo pone abajo. Esa es una. La otra es que el pulso lo limpie cada que ocurra la comparación, que es más o menos lo que vamos a hacer. Es decir, aquí está el pulso, ocurre la comparación, lo hace 0,
y sube cuando hay la interrupción de overflow. Y la última manera, que es pone en 1 cuando ocurre la comparación, es decir, es el modo invertido que se le conoce, que es esta onda que está aquí abajo, esta de aquí. O sea, normalmente está en 0 y cuando ocurre la comparación lo sube, se mantiene arriba mientras no ocurre la interrupción de overflow. En cuanto ocurre la interrupción de overflow, la hace 0 otra vez, se mantiene en 0 hasta la interrupción de comparación, lo hace 1, se mantiene en 1 hasta la interrupción de overflow, lo hace 0. Es decir, es invertido. Nosotros vamos a usar el modo normal, que es este de aquí, el limpiar el OC, la salida de comparación en cuanto ocurre el match de la comparación. Por lo tanto, vamos a ponerle 1, 0 aquí. Aquí va un 1 y aquí va un 0. Estos no lo vamos a usar. Como les comento, hay dos comparadores, el A y el B por cada timer. Si ustedes lo llegan a necesitar, sepan que hay un comparador B. Nosotros no lo vamos a usar porque vamos a usar el comparador A. Y lo vamos a usar en el modo, como les comento, normal, que es mantenerse arriba y hacerse 0 en cuanto ocurre la interrupción. Entonces, el comparador B está en 0, estos no se usan. De aquí viene el selector de la función, que recordarán en el video pasado del timer, trabaja junto con este otro bit del registro de control B. O sea, este que es el WGM02, con estos dos se configura la función del timer. Y los valores posibles aquí están. Usamos la vez pasada el CTC, el Clear Timer Compare Match. O sea, nosotros limpiamos el contador cuando ocurría una comparación para generar el pulsito de 20 milisegundos. El 000 es el contador así normalito, que si lo usan con la interrupción de overflow pueden calcular también allí los milisegundos y calcular el secundario. Esa es la otra forma que pueden hacerlo, usar el modo normal con la interrupción de overflow, calcular cada cuando ocurre el overflow y luego contar el número de veces de acuerdo al valor que les dio para lograr un segundo. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en esta, y sin dejar de mencionar que esta es la manera más común, el Fast PWM, pero hay maneras de generar un PWM como corrección de fase, donde el tope es todo el registro, o le puedo dar el tope indicándoselo en el OCR. Esto más o menos, o sea, con el incremento, o sea, el contador incrementa, decrementa, y con las interrupciones de overflow y de comparación generan formas de onda de este tipo. Estas tipos de formas de onda son las que se generan con corrección de fase. Nosotros vamos a hacer la función básica, que es la de Fast PWM, que es esta de aquí. O sea, nos interesa nada más generar un ancho de pulso con un porcentaje de duty cycles. Pero lo que les acabo de mencionar, la corrección de fase, les puede ser útil en algún momento para que sepan dónde buscarlo. Bueno, entonces, para poder usar el microcontrolador en el modo Fast PWM, lo ponemos, bueno, aquí con el tope máximo, que es FF, porque hay otra manera de usarlo con el tope indicado en el registro OCR. Vamos a usarlo aquí el modo más fácil, el tope, el 0FF, en el FF, que es este de aquí, este tope de aquí. Aquí vamos a ponerle 1, 1, 0, es decir, 1, 1 y 0 aquí. Muy bien, entonces ya tenemos el primer registro configurado. Vamos al registro número 2, al registro control B del timer 0. No vamos a forzar salida de comparación, por lo tanto, ni de A ni de B, ninguno de los dos comparadores, por lo tanto ponemos 0 aquí y 0 aquí. Ya tenemos y ya nomás nos queda el prescaler. Vamos a seguir usando el prescaler en 1024 para dividirlo lo más que podamos, la frecuencia. Entonces necesitamos 101 en el prescaler, es decir, 1, 0 y 1. Y listo, en general ya estamos listos para generar forma de onda de ancho de pulso. Nos falta nada más decir qué interrupción vamos a usar. Vamos a trabajar ahora con la interrupción de overflow, para que cada que haga overflow poder actualizar en el ejemplo que voy a poner,
el valor de comparación, es decir, voy a modificar el OCR cada que ocurra la interrupción para que modifique el ancho de pulso. Entonces yo voy a usar ahora la interrupción de overflow, por lo tanto la de comparación B y comparación A se quedan en 0 y la interrupción de overflow le ponemos 1. El contador, su único trabajo es contar, y este lo vamos a ir variando en mi ejemplo para poder generar un ancho de pulso variable. Ahí estamos listos, ingenieros. Vamos al código. Aquí lo tienen. Bueno, pues como todo, aquí están los includes. Voy a utilizar el ABR.io. Esto es para usar los puertos. Las interrupciones. Acuérdense que estamos trabajando con interrupciones. Bien, aquí está el 6. ¿Se acuerdan que sin este no funciona? Y aquí voy a usar un delay para que se alcance a ver el efecto del ancho de pulso. Ya te van a ver. Aquí una variable de doble, puede ser entera esta de aquí, pero bueno, ya la dejé doble. Duty cycle es una variable donde yo le voy a ir indicando aquí a mi programa cuánto duty cycle que quiero por cada ocasión, o sea, cuánto ciclo útil, 10%, 20%, etcétera, etcétera. Como todo, en el main está las configuraciones y aquí se hay while. Y aquí está la interrupción, la rutina de atención a la interrupción, Interrupt Service Routine, que en este caso va a ser para el timer 0, el overflow. Vamos a ver qué hicimos. Entonces en las configuraciones vamos a revisarlas. Muy parecido al anterior. Entonces primero lo que configuro en el puerto D6 lo configuro de salida. Aunque no voy a trabajar con valores digitales, sí voy a trabajar con el pin, este de aquí, que aparte de ser el puerto D6, también es la salida OC0A, que es la que necesito, aquí donde le voy a ver el ancho de pulso, OC0A. Entonces, como va a ser una salida, configuro el puerto D6 de salida. Puerto D6 de salida porque voy a usar el OC0A, que está en el puerto DC06. Y luego aquí está la configuración del registro TCCR0A y la del TCCRB. Vamos a ver si es cierto que lo configuré como lo dijimos. El TCCRA solamente tiene el WGM 0 y 1 en 1 y el COM0A en 1. Todo lo demás está en 0. Entonces vamos a ver. Efectivamente aquí está WGM01 y W00 están en 1. Como bien dijimos aquí, y también del TCCR0A queda el COM0A1 en 1, es decir, el COM0A1, porque este es el 0 y este es el 1, en 1, este de aquí. Configurado el registro de control A, y aquí lo puse en comentarios, configuro fast PWM con limpiar el OC0A cuando ocurra el match de la comparación, y lo vuelve hasta el tope de abajo, hasta el fondo, en el modo no invertido. Registro de control B, ¿cómo lo dejamos? Vamos a ver, aquí está todo en 0, excepto la parte del prescaler, que es el CS00 y CS02 en 1, ambos dos, y todo lo demás en 0. Vamos a ver si es cierto. No, aquí lo dejé con otro valor, lo dejé con el 24, con 64. 00 en 1, 01 en 1, 02 en 0. Es decir, dejé así. Ya está el registro control B. Ahora el registro enmascarador solamente con la interrupción de overflow, que es el TOIE0 en 1. Habilito la interrupción y comienzo con el OCR con en ceros, y empieza a contar. Muy bien, y prendo, bueno, hasta aquí las configuraciones. Habilito las interrupciones del micro, y aquí en el while es donde yo voy a ir variando el duty cycle. Lo voy a ir variando. Bueno, le pongo un pequeño delay de 25 milisegundos para que se vea el efecto. Yo voy a ir progresivamente variando, subiendo el duty cycle desde 5, con incrementos de 5 hasta el 100%. Entonces eso va a provocar que se vea el LED
como que empieza bajito y luego se va prendiendo más hasta que llega a su máximo y luego se vuelve a apagar, empieza bajito, va creciendo hasta su máximo y así, ¿no? Aquí en el while, para que se vea ese incremento tenue, de tenue a máximo, le pongo 25 milisegundos para que se note, porque si no se lo pongo, como es tan rápido, no lo vamos a ver, se va a ver prendido siempre. Y luego voy incrementando el duty cycle en 5 y recalculo el duty cycle hasta cuando llega a 100, lo reseteo para que se vuelva a apagar. Y acá en la interrupción de overflow, cada que ocurre el overflow, le asigna al OSR ese valor del duty cycle que le estoy poniendo, lo recalcula, o sea, pone OSR al valor del porcentaje que me dé. O sea, si fuera el 100% sería 255, si fuera el 50% serían 127 por ahí. Es decir, calcula el OSR para el porcentaje de duty cycle que quiero. Y lo que estoy haciendo es calculando este valor para que me dé el ancho de pulso que quiera. Eso es todo. Esto lo que hace es variar el duty cycle. Ahorita que haga la demostración en físico, vamos a ver el efecto. Les muestro algunos usos del PWM. Uno que se me ocurre que es el que vamos a ver es como un dimmer digital. Ya ven que los LED solamente prenden con uno, o sea, con un 1 lógico, que es en este caso 5 volts. Si es menos, pues ya no prende. Entonces un LED solamente prende o apaga. Entonces con este efecto de ancho de pulso lo que podemos lograr es tenerlo prendido muy poco tiempo, como por ejemplo aquí. Prendido muy poco tiempo y la mayor parte apagado, y eso visualmente se ve como si fuera tenue. Entonces eso lo llamo dimmer digital. Un segundo uso son las fuentes switchadas, que se usan mucho en las compus e incluso para los cargadores de celular y de iPhones y iPad, donde la fuente de corriente a través del ancho de pulso dejamos pasar más o menos corriente y así incrementamos la potencia de carga. Y el tercero, que yo creo que lo van a usar mucho los de robótica, es precisamente aquí en los servomotores. Aquí hay un servomotor que trabaja con ancho de pulso, precisamente con PWM. Si ustedes generan un ancho del pulso, o sea, con este duty cycle de aquí, con un poquito de duty cycle, que es 0.5 entre 20 milisegundos a 50 Hz, nos mueve el servomotor a 0 grados y lo anclamos a 0 grados. Luego con un duty cycle de 1.5 entre 20 milisegundos a 50 Hz, lo movemos el servomotor a 90 grados, anclado ahí. Entonces si lo varían, imagínense, de esto a esto, lo vamos a mover de aquí a aquí, o si quieren algo intermedio, pues calculen el ancho de pulso para que quede a 45 grados, por ejemplo. Y con este ancho de pulso de 2.5 milisegundos entre 20 milisegundos, 2.5 entre 20 es como del 62%, esto es más o menos como el 60%, logrando un periodo de 50 Hz. Movemos el servomotor a 180 grados. Creo que en esta hay más grados, por ejemplo, aquí está a 0, a 45, a 90, a 135 y luego a 180. Muy bien, pues son los usos de los PWM y los que se les pueden ocurrir. Otro que he visto es para variar la intensidad de un ventilador también que trabaja con 0.5 volts. Con el ancho de pulso muy bajito del porcentaje, tenemos el ventilador soplando bajito, y si lo ponemos con un duty cycle cercano al 100%, tenemos el ventilador soplando pues muy fuerte. Voy a la demostración en físico para que vean el efecto. Aquí la demostración en físico del funcionamiento del PWM, del código que les acabo de mostrar. Aquí está el microcontrolador, sigue siendo mi proto donde programo. Solo necesitamos conectar un LED que está conectado del puerto D6, que es esta patita de aquí, y de ahí a tierra. Y lo que hace es, como lo comenté, incrementalmente va subiendo la intensidad de este LED. Desde apagado va subiendo hasta su máximo, luego regresa a 0. Y bueno,
La manera de probarlos con un osciloscopio, pero bueno, yo aquí no tengo osciloscopio, así es que yo lo estoy simulando. Aquí tengo mi simulador. Tengo aquí el osciloscopio del Proteus, que está conectado también a la patita, como se ve ahí, del OC0A, que es el puerto D6, el mismito. Tengo el LED, su resistencia, y ahí mismo tengo el osciloscopio, y ahí vamos a ver el ancho de pulso. Entonces conecto mi alimentación. Ahí está. Vean cómo ahí está apagado, lo va prendiendo incrementalmente de 0 hasta 255, generando un ancho de pulso desde 0 a 255, desde 0% a 100%, lo cual se conoce como duty cycle, ciclo de trabajo útil, ciclo útil. Entonces es el efecto que yo le llamo dimmer digital, porque el LED va prendiendo desde 0 hasta el 100, miren, ahí se ve. Y la manera de probarlo es acá en el Proteus, y me va a abrir, ahí está el osciloscopio. Déjenme bajar esto para que se vea ahí más o menos, que se vea ahí. Y vean cómo el ancho de pulso se va desde 0, 0,10, y bueno, por los delays está creciendo hasta el 100. 0, 20, no, que 0, 10, 20, 30, 50 hasta 100. Aquí yo tengo un ancho de pulso variable de acuerdo porque lo estoy tomando, digamos, en un loop, creciendo el OCR para que me varíe el ancho de pulso. Con esta imagen y les envío un cordial saludo, quedo atento a sus preguntas.